Manos a la deuda, un podcast de defensadeudores.cl que te muestra soluciones reales para recuperar el control de tus finanzas y tu tranquilidad. Hola, soy Ricardo Ibáñez, abogado con más de 25 años de experiencia en temas de sobreendeudamiento y te quiero dar la bienvenida al primer capítulo de nuestro podcast Manos a la Deuda, una iniciativa de defensadeudores.cl donde pretendemos abordar desde una perspectiva legal y humana un problema que afecta a millones de chilenos en nuestro país, como es el sobreendeudamiento. El que esté libre de deudas, que tire la primera piedra. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer la historia de Stephanie Silva, 31 años, soltera, con deudas de más de 15 millones de pesos con distintas instituciones financieras, instituciones de salud y el famoso crédito con aval del Estado. Vamos a conocer también la historia de Raúl Martínez, 46 años, separado, 3 hijos, quien también enfrenta deudas millonarias con tan solo un acreedor. ¿Cómo se endeudó? ¿Por qué se endeudó? La historia de ambos la vamos a conocer. Stephanie, cuéntame, 31 años, soltera, deuda de más de 15 millones de pesos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, todo esto partió hace un par de años, aproximadamente en el año 2018, en donde me enfrenté a una situación de salud me endeudé con una clínica acá conocida en Santiago. No tuve los medios para poder costear esta cuenta final. Y pedí un crédito, lo que hacemos comúnmente chilenos y chilenas. Bueno, posterior a eso pasaron 2 años más, 2022 aproximadamente, en donde nuevamente tuve otra situación de salud que me llevó nuevamente a tener otra deuda con esta misma clínica, donde ya tenía una deuda pendiente, se sumó esta segunda y finalmente no pude costearla tampoco. En ese entonces, cuando te sucede este tema de salud, ¿tú estabas trabajando, tenías ingresos? Sí, estaba trabajando, estaba recién comenzando a trabajar. ¿Cuánto ganabas en esa época, más o menos? 650.000 pesos. ¿Y la deuda de la clínica cuánto fue? La primera fue, no sé, 3 millones de pesos. Y la segunda fue también 2 millones y fracción. O sea, entre esas dos intervenciones, entre dos problemas de salud, sumaron prácticamente 10 veces tu sueldo. Claro, exactamente. Además de eso, bueno, ahí estábamos en pandemia. Yo vivía en ese momento con mis papás y decidí independizarme. Y a esta deuda ya también se asoció todo lo que es un gasto de poder independizarme, comprarme muebles, arrendar, pagar mes de garantía. Entonces finalmente se transformó en una bola de nieve. Mi pareja en ese momento quedó también sin trabajo y así sucesivamente me fui endeudando, pidiendo algunos créditos que me empezaron a dar. Mi sueldo empezó a incrementar y claro, los bancos obviamente me empezaron a ofrecer créditos acorde a mi sueldo. Stephanie, ¿cuánto llegaste a pagar de tu sueldo? ¿Qué porcentaje? Yo creo que el 90%. El 90%. Sí. Es decir, trabajabas todo el mes. Exacto. Solo para llegar para pagar deuda. Y pagar todas las deudas. ¿Ocupaste alguna vez tarjetas de crédito, por ejemplo, para ir al supermercado? Sí, todo el rato. Línea de crédito y así sucesivamente. O sea, llegaba a fin de mes, pagaba los créditos, ocupaba línea de crédito y después iba reponiendo y así todo el tiempo. Raúl, ¿te suena parecida la historia? Sí, bien parecida en verdad. Con la única diferencia que yo le anexo temas como de separación, que dicen cuando viene una, vienen todas juntas. Yo me separé, me fui de la casa y estando fuera de casa perdí mi trabajo después de 10 años. Uno trata como de remediar algunas cosas con la parte económica, el finiquito lo invertí como parte en la casa para arreglar, qué sé yo, cosas, y entre medio tuve un movimiento de plata desde un cajero en Talca, un día de semana que yo estaba acá en Santiago. Lo presenté al banco y el banco se demoró un montón de rato en darme respuesta que fue al final negativa. Y también pues, cuando tuve que salir de casa, tuve que sobreendeudarme, en el fondo seguir costeando el tema del dividendo de la casa. Tenía otra propiedad en
en departamental, que también en algún minuto estuvo sin arriendo, la tuve que cubrir yo esos costos y pagar un tercer lugar para en el fondo estar como de alguna manera viviendo. Oye, Raúl, a diferencia de lo que le sucede a Stephanie, me imagino que una de las cosas que más complican este tipo de situaciones es cuando uno tiene hijos, porque es distinto hablar del problema del endeudamiento entre adultos, que este problema permea de una u otra manera Exacto. a menores de edad, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo lo abordaste eso? Tú tienes un hijo grande, ya, uno de 16, que ya advierte cuando hay problemas o no en la casa. Sí, mira, la verdad es que en el fondo no podría hablar negativamente de lo que fue mi relación o mi separación, porque hasta el día de hoy es una relación que tiene mucha sintonía en términos de la relación que tenemos como papá. Pero sí te pasa que te preocupas un poco más de todo lo que implica los gastos. Yo en mi caso, en una separación no tengo una demanda encima, pero sí respondo de común acuerdo a ciertos gastos que son completamente necesarios en términos de salud, alimentación y vivienda de mis hijos. En este problema del endeudamiento, Stephanie, después de escuchar la historia tuya y la de Raúl de cómo llegaron a esto, cosas involuntarias, ¿no es cierto? O sea, nadie anda buscando por la vida enfermarse, nadie anda buscando por la vida separarse y perder el empleo. O sea, esto desmitifica de una u otra manera la figura del deudor. El deudor generalmente está asociado como que fuese una situación voluntaria, que es pillo, que es irresponsable, que se sobreendeudó porque quiso, que es un derrochador, ¿no es cierto? Y aquí tenemos dos historias de personas reales, donde una producto de una enfermedad se enfrentó a situaciones de sobreendeudamiento y tú, Raúl, por tu lado, producto de una separación, producto de una pérdida de empleo, te has enfrentado. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas son el problema en el día a día que esto te ha traído a ti, Stephanie? Bueno, Domésticas, cosas domésticas. Dormir. sí, o sea, al principio fue como, ¿cómo llegué a esto? Como finalmente el dormir mal, el despertar en la noche como hoy. Que fome tener que deber, porque es como tú decías, y no es que uno quiera deberle a los bancos finalmente, o que uno quiera deberle a una clínica, o que hace esto por gusto, sino que finalmente es por una necesidad. Entonces, sí, pues, o sea, también con mi pareja, obviamente, el apoyo es fundamental, pero en el día a día estar pensando que me van a estar llamando de los bancos, que me van a estar llamando todo el tiempo mientras estoy trabajando. ¿Cuántas veces te iban a llamar en un día? Yo creo como 10 veces. ¿Qué hacías con tu teléfono? Eso no te dejaba trabajar tranquilo. Sí, o sea, yo además trabajo en un área en donde atiendo a personas y mi celular todo el tiempo estaba vibrando y no contestaba nomás. O sea, era porque no podía en realidad. ¿Qué respuesta le iba a dar? Finalmente, las primeras veces fue como, oye, realmente no puedo pagar, no me sigan llamando, si no hay otra solución, no puedo pagar nomás. Entonces, claro, pues en el día a día al final es todos los días estar pensando en esto, en esta situación. Claro, esto es algo que es como un dolor de muela, ¿no es cierto? No te deja estar tranquilo. Raúl, ¿a ti qué problema esto te ha traído desde la vereda? Tú perdiste un empleo, ¿no es cierto? Desde la vereda de volver a reinsertarte, volver a emprender. ¿Qué problemas te ha traído el estar endeudado? Bueno, primero, ahora último, lo hablábamos con la Steffi antes, que es como, yo soy del área de comunicaciones, ¿ya? Y hay muchas cosas que yo sé hacer. Entonces, el querer emprender y querer hacer eso, obviamente no todos se vinculan al tema de hacerlo con una persona natural, sino que tenés que armar tu empresa. Claro. Y cuando quería armar empresa, obviamente viene toda la documentación que requieren para poder hacer eso. Y yo con un DICOM es súper complicado armarme o querer hacer algo. Voy a abrir una cuenta corriente. Exacto. Que emitas facturas. Exacto. No le van a pagar a una persona natural, se la van a pagar a una empresa. El representante legal también tiene que tener su documentación como de alguna manera limpia o dentro del sistema como acorde. Y esos han sido los principales como problemas. Ahora, no sé, querés cambiar el auto, querías hacer algunas cosas, viajar por último con tus hijos, no podéis porque ya la capacidad de ahorro entre asumir los costos, o el día del niño pasan a ser un estrés adicional, ¿no es cierto? Y como decía la estrés, en el fondo es como que pasa que en la noche no dormís, pues estás pegado al techo, te despiertas a medianoche, te sientas en la cama, te acuestas, no logras conciliar sueño y más encima cuando a mí me pasó quedar sin trabajo era un periodo de pandemia, tampoco era fácil conseguir una fuente de trabajo.
Hablemos un poquito de los miedos. Cuando uno tiene un dolor, ¿no es cierto? Se pasa, disculpe la expresión un poco jurídica, pero se pasa rollo. Tiene un dolor de pecho y piensa que se va a infartar, que se va a morir. Cuando se está endeudado, cuando se está sin ingresos, cuando se está sin un trabajo para poder pagar el fondo de la deuda, ¿cuáles son los principales miedos, Steffi? O sea, yo creo como al principio fue como, no sé por qué lo pensé como en algo material, como que te quiten tus cosas. Ya como las cosas que tanto te han costado, que han sido de tanto esfuerzo, que te las quiten. Lo otro es como la preocupación también de los seres queridos, como el de mi mamá, mi papá, ¿verdad? Mi familia más cercana, mi núcleo, como el que ellos además estén preocupados por mí. Ya, esos eran como los principales como miedos que tenía al principio. ¿Y en tu caso, Raúl? Es bastante similar, ¿verdad? Es como tratar de que tus problemas no afecten a tu núcleo familiar. Y yo por lo general siempre, el tema de mis deudas como que siempre la he tomado así como bien solo. Y como me pasó en un periodo post-separación, en el fondo siempre lo he tomado solo. Pero lo que más miedo me da es que llegase un banco y me dijera, bueno, tú no puedes asumir esta deuda y tienes una propiedad X que podría cubrir tu deuda y en el fondo perder eso, porque en el fondo he trabajado toda mi vida para poder entregar o dejar algo a mis hijos el día de mañana. Y ese es el miedo más grande, yo creo, de perder lo que he construido. Raúl, ¿tú hoy día estás generando ingresos de manera informal? ¿O estás generando ingresos de qué manera? Genero de ingresos de manera formal. Me empleé hace 2 semanas en una empresa de un amigo. Y estoy como con harta esperanza de volver a reconstruirme, porque en el fondo ha sido un periodo bien duro los últimos 8 meses. O sea, pasaste un periodo de cesantía de 8 meses. No. Salí de una empresa grande. Después me costó como 6 meses volver a emplearme, pero no he logrado tener la estabilidad porque también el mercado pero está igual, volátil. hoy día la tienes. Hoy día tienes un trabajo estable. Hoy ya está ahí un trabajo estable. Tienes un trabajo estable y no obstante ser un trabajo estable, con un ingreso estable, no te alcanza para cumplir tus obligaciones entre la pensión de alimentos de tus hijos, más tu coste de vida, más pagarle al banco. Perfecto. Y en tu caso, Steffi, ¿en qué estás hoy día? También estoy trabajando en un trabajo estable. ¿Con un ingreso fijo? Con un ingreso fijo, sí. Pero ahí estábamos conversando también que finalmente los ingresos de hoy, ¿verdad? Se ocupan también como para necesidades básicas, no sé, yo creo que 1/3 de mi sueldo se ocupa para la arriendo. El otro para la mercadería. Y así finalmente. Entonces, yo creo que a todos nos pasa o hemos escuchado como últimamente que ya el sueldo no alcanza para nada. O sea, te pagan y ya a la semana, 2 semanas ya se te terminó el sueldo. ¿Cachai? Como pagaste arriendo, pagaste mercadería, pagaste, no sé, te enfermaste, tuviste que comprar medicamentos y ya, te quedó un poco restante para el mes. ¿De ahorro ni hablar? No, nada. Cero. Cero. Yo en algún minuto tuve ahorro. También lo conversábamos, que en el fondo lo utilicé para ayudar a la mamá de mis hijos. Pero como pasa en la vida misma, es como recibes tu sueldo, yo hago la distribución natural, que son los hijos primero, y escúchanos, Señor, que ojalá no nos enfermemos este mes, porque en el fondo, imagínate una situación más compleja. Hoy día me puede pasar lo mismo de que quede endeudado. Más encima hoy día no manejo ninguna tarjeta de crédito, porque los bancos no me las dan. Entonces no es llegar y endeudarse y meter una tarjeta de crédito. Tendría que buscar cómo conseguirme el efectivo para poder pagar la atención médica si que fuese una operación, y no es un costo menor. Entonces por ahí pasa un poco la figura. Oye, este fenómeno del endeudamiento y cómo reacciona el ser humano frente a esta situación es un hecho, a lo personal, bastante conocido. Yo llevo 25 años, lo único que he hecho en mi vida es trabajar con deudores. Y pasa un poquito este fenómeno del síndrome de la avestruz, ¿no es cierto? Que es esconder la cabeza frente al problema. Es un poco ignorar las llamadas de las empresas de cobranza. Hoy día, ¿no es cierto?, los celulares tienen estas aplicaciones Truecaller, ¿no es cierto?, que te permiten identificar dónde están llamando.
uno ve una llamada, un número que te guardaba y no contesta, suena el timbre de la casa y no quiere abrir, está con miedo, poco menos que le dice a los conserjes si es que en un condominio de que está de vacaciones. ¿Les ha pasado eso, de evadir el problema? Sí, a mí me pasó con la deuda del CAE, porque ya llega un momento en que, bueno, yo pagué, si no me equivoco, 2 años de la deuda del CAE, y cuando pasó toda esta situación de salud dejé de pagarlo, ¿ya? Y ahí, claro, pues ahí empiezan a buscar, empiezan a enviar cartas. Me acuerdo que llegaron también a la casa de mis papás preguntando por mí, si es que me encontraban en el domicilio. Mis papás comentaron que yo ya no vivía ahí, que me había ido hace ya un par de años. Entonces, claro, pues obviamente el estar como todo el tiempo pensando en que puede llegar alguien a la puerta de tu casa y además molestar también a mis papás, que finalmente tampoco no tienen nada que ver en esto. O sea, las deudas son personales y son mías. Entonces, eso era como lo que más me ha quejado un poquito, y el tema de los llamados también, pues todo el rato de estar como al principio dar explicaciones y ya después no contestar. De raíz no ¿Y alguna tomar vez en te cuenta. sentiste como casi, no lo tomes literal, por favor, pero te sentiste como prófuga de la justicia, como que andabas arrancando y te andaban buscando? No, la verdad es que no. No, estábamos conversando también en un inicio porque me pasó con uno de los bancos que estoy con deuda, que yo alcancé a pagar hartas cuotas, en este caso con uno de ellos, y quedaron unas cuotas pendientes, no me acuerdo, no sé, serán 8, 10 cuotas. Entonces al final fue como, y que también se lo comenté a los abogados en el inicio cuando comencé con todo el proceso de liquidación, que les decía, esto lo estoy haciendo no porque no quiera pagar, sino porque no puedo. O sea, pagué 3 años y medio, y me quedaron un par de meses. O sea, claramente no fue porque no quise, sino porque realmente no pude. Por Al algún momento de preguntar todo este tema del documento, viene a tu nombre, no tenías, ¿cierto? No No, había casa, no había auto. no, nada, solo deuda. En tu caso, Raúl, este síndrome del avestruz, ¿lo viviste? ¿O siempre has estado ahí poniéndole un poco el pecho a las balas? Siempre le puse el pecho a las balas, en el fondo, y después se te acaban los discursos. Eso, en el fondo, ya tú le decís, oye, sabes que no tengo forma de pagar y todo. Y en algún minuto me asesoré con un amigo abogado y me decía que había un sistema, como que hacían seguimiento y como que te iban monitoreando si que en verdad te estaban buscando o no, no sé qué. Pero en algún minuto también otro amigo de un banco me dijo, mira, en algún minuto la deuda prescribe y te tienen que eliminar del sistema y vuelves a ser una persona libre, me dijo. Pero si el banco no te dio soluciones, en el fondo busca una asesoría como para poder... Claro. Generalmente, el perfil del cliente que abordamos nosotros es un cliente que quiere pagar, pero no lo dejan pagar. O sea, dice, mis condiciones cambiaron, por lo tanto no te puedo cumplir de la manera que originalmente me obligué, y te puedo cumplir de esta otra manera. Pero bueno, hemos hablado del cómo llegamos a la situación, del por qué llegamos a la situación, de los miedos, de cómo hemos enfrentado el problema, si es que nos sentimos agobiados, si es que tuvimos este síndrome de la avestruz. Pero también uno, cuando enfrenta problemas, también tiene que empezar a ocuparse un poco de las soluciones. Tú esbozabas un poco, a ti te escuché, Estefanía, hablar de abogado, etcétera. ¿En qué momento dicen, voy a ponerle el cascabel al gato y voy a buscar soluciones? ¿Dónde buscan esas soluciones? ¿Qué soluciones encuentran? ¿En qué están hoy día con la búsqueda de soluciones? Estefi. A mí, bueno, esto yo se lo comenté como mi situación de endeudamiento a una amiga en ese momento, y ella me habló de defensa de deudores. Me comentó que su hermana había estado en este proceso de liquidación, que estaba todavía en este proceso, y me dijo, ¿por qué no llamas o manda un correo como para que te oriente? Me dijo, porque te veo como súper agobiada también con esto, como estáis trabajando para pagar todo el rato, estáis buscando qué hacer como extra para generar más lucas. Entonces me decía como asesórate. Y ella me dio el contacto, bueno, y ahí hice como la primera llamada, me acuerdo que me atendió Teresa en ese momento, que la recuerdo, y ella me fue orientando. Obviamente con mucho miedo, al principio fue como con mucho miedo, como qué va a pasar conmigo, como mi trabajo, me pasará algo a mí, el dejar de pagar, como qué va a pasar finalmente.
pero desde ya me puedo asesorar. ¿Qué sensación te producía la palabra quiebra o la palabra liquidación voluntaria, pero que es conocida como quiebra? No sé. Sí, yo lo pensé en el inicio que era como muy relacionado a empresas. Nunca lo pensé como para persona natural. Eso me llamó harto la atención. Pero ahí cuando me asesoraron fue como, ya, o sea, finalmente las deudas que yo hoy tengo, ¿verdad? Las vamos a incluir en este proceso. Obviamente se piden muchas cosas entre medio, ¿verdad? Pero claro, pues cuando lo pensé de manera natural dije como ya, la palabra quiebra fue como miedo al principio, pero lo vi como una solución. No sé, fue como raro. Al principio fue como quiebra, como una palabra muy potente, pero después empecé como a investigar un poco lo típico. Uno se mete a internet, a googlear, y decía que no era solamente para empresas, sino para personas que hoy día estaban muy endeudadas y que finalmente esta era una solución. Tú tenías deuda CAE, ¿no? Sí. Tenías deuda CAE. Tenía deuda CAE. Que es una deuda que... millonaria. Durante muchos años es una deuda absolutamente excluida de estos procesos de liquidación, pero entiendo que con eso te fue bien. Sí. En diciembre recibí una llamada justo para Navidad. Ahí Mireia me contactó y me dio una muy buena noticia. Bueno, me dijo que esta deuda había entrado dentro de la liquidación y, o sea, como te decía, era una deuda millonaria. Muchos millones de pesos. Yo alcancé a pagar 2 años de esta deuda y nada, o sea, feliz. Creo que muchos chilenos y chilenas nos vemos reflejados con esta deuda eterna y que finalmente es una traba, o sea, una traba para avanzar, es una traba para soñar quizás tener algo más adelante porque tenéis que estar con esta deuda o está esta deuda todo el rato en tu cabeza, finalmente. ¿Cuándo la voy a terminar de pagar? Si es una deuda, es casi una casa, pagar como un pie de una casa. En tu caso, Raúl, cuando te das cuenta de este problema que tienes, ¿cómo lo empiezas a abordar? ¿Qué soluciones buscas? ¿Qué soluciones tienes en mente? Bueno, lo primero fue como acercarme al banco en situación como de cliente y buscar cuáles eran las opciones de pago. Opciones de pago que en el fondo una tasa de interés que era súper alta, en el fondo, no sé, de una deuda de 1 que hay en una deuda de 4, y cuando uno trataba de manipular un poco el tema de las cuotas, era de esta opción a esta opción es la mejor, pero en el fondo era un incremento muy alto. Después intenté ir abonando a la deuda, pero sentía que abonaba y en el fondo no, la deuda general no decrecía mucho, como que sentía que estaba regalando la plata. Y después, bueno, me asesoré con un abogado. El abogado, como te comentaba, me ofreció este como sistema de seguimiento, pero era también pagar algo por algo que no, en el fondo no tenía una solución. No sé, Una solución definitiva. no, era como seguirme sobreendeudando y seguir pagando algo que no sabía si iba a tener una respuesta favorable. Y también llegué por una amiga que o sea, yo no inicié ningún proceso, pero me presentó y me dijo, mira, asesórate por este lado, ahí hay camino, yo lo viví, yo lo pasé y hoy día tengo un escenario completamente distinto que por último me permite tener una vida tranquila, pagando como todo chileno, chilena, y en el fondo estoy más tranquila. Y yo dije, bueno, vamos por esa opción, veamos, evaluemos, y acá estamos. Perfecto. Bueno, después de haber escuchado el cómo llegaron a este problema de endeudamiento, los miedos que enfrentaron, las soluciones que están buscando, creo que es el momento de que lápiz y pizarra poder explicar cuáles son las soluciones a ambos problemas y en base a eso poder orientar quizás a miles de chilenos que pueden estar mirando este video y que se sienten identificados, ¿no es cierto? Problemas de endeudamiento absolutamente involuntarios, donde no hay una mala intención y hay también deseo legítimo de salir adelante. Vamos a la pizarra y vemos las soluciones. Después de escuchar las historias de Stephanie y Raúl, claramente son situaciones que están previstas en la ley. En la ley 20.720, esto es importante que lo tengamos súper claro, ley 20.720, ley de insolvencia y reemprendimiento, que contempla básicamente 2 procedimientos distintos para hacer frente a esta problemática. Uno es un procedimiento judicial, que es el que Stephanie ocupó, que es el procedimiento de liquidación
voluntaria. La liquidación voluntaria es lo que antiguamente se conocía como quiebra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permite? Como bien señalaba Stephanie, permite que las personas naturales se sometan a un procedimiento de quiebra. Un procedimiento que nosotros pensamos que generalmente está orientado a empresas. Hoy día, a contar de la ley 20.720, que a todo esto ya tiene 10 años de existencia, permite que las personas naturales también puedan declararse en quiebra. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley para poder someterse a este procedimiento? Lo que nos contó Stephanie. Los requisitos son tener una historia de insolvencia. Aquí, como ella bien señaló, la insolvencia se produce producto de una deuda que viene acompañada de un problema de salud. La deuda se origina por algo involuntario, se produjo por un problema de salud que la llevó a tener una millonaria deuda con una clínica. La ley, junto con eso, también establece algunos requisitos que dicen relación con una declaración de los juicios, declaración de juicios si es que existieran, y con estos requisitos que son bastante básicos y a los cuales cualquier persona hoy día podría estar expuesta, podríamos pedir nuestra liquidación voluntaria, que tiene básicamente efectos que son muy beneficiosos para el deudor. El primer efecto, Stephanie, es que se produce, por un lado, la remisión de la deuda o bien de los saldos insolutos. Voy a explicarlo en castellano porque probablemente esto no se va a entender. Cuando yo me someto a un procedimiento de liquidación voluntaria, cuando he relatado una historia de insolvencia, cuando le cuento al tribunal cuáles son los juicios que tengo, también declaro todos los bienes que tengo. Probablemente, Stephanie, tú tuviste que decir, mire, yo tengo un televisor, yo tengo un living comedor, yo tengo un juego de terraza, etc. Y le entrego todos estos bienes al tribunal para que un liquidador concursal los liquide, en definitiva los remate. Producto de ese remate se le va a pagar a tus acreedores, a los que le debías el crédito de la clínica, a los que le debías el crédito bancario, a los que le debías inclusive el crédito del CAE. Probablemente tus bienes sumaron poco dinero. Uno en la casa no tiene muchas cosas, ¿no es cierto? En consecuencia, a lo mejor los bienes se liquidaron en 1, en 2 o en 3 millones de pesos. Con esos 3 millones de pesos, producto de esta liquidación o remate, se le paga a tus acreedores. Entonces tú legítimamente me vas a preguntar, ¿y qué pasa con los 12 millones de pesos, 18 millones de pesos adicionales que quedaron sin pagarse? Esos se entienden pagados para todos los efectos legales. Ya, se remite la deuda. Y lo principal, y me imagino que lo debe tener más contenta, ¿no es cierto?, es la rehabilitación financiera del deudor. Mi caligrafía no es muy buena, ¿no es cierto?, pero se entiende. La rehabilitación financiera del deudor, que en castellano implica que tú sales de DICOM. Tú hoy día que estás en el fondo en un procedimiento de quiebra ya terminado, hoy día estás sin DICOM, tienes un DICOM score 999, lo cual te permite, ¿qué cosa? Te permite volver a operar en el mundo financiero. A lo mejor un banco te va a abrir las puertas para darte un crédito de inmediato, eso es poco probable, pero te permite empezar a gestionar un nuevo historial crediticio. Empezar a tener pequeños créditos, cuentas vistas, demostrarle a un banco que tienes un ingreso, y ya tú tienes un ingreso fijo. En consecuencia, empezar a demostrar que puedes existir en la vida financiera de este país. En consecuencia, esta solución es la solución para tu tipo de problema, donde te enfrentas a soluciones millonarias que en su momento no tenías cómo abordar. El caso de Raúl es distinto, pero también tiene solución. Esta es la solución número 1. La solución de Raúl, le vamos a poner acá solución número 2, es la renegociación administrativa. La renegociación administrativa es un procedimiento que, a diferencia de la liquidación voluntaria, no es judicial, es un procedimiento administrativo que se ventila ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y que te permite, en un procedimiento bastante expedito, lograr solucionar tu problema de endeudamiento pudiendo pagar de acuerdo a tus nuevas condiciones. No es llegar y a renegociar deuda, que es muy distinto a repactar y a refinanciar todo esto. Cuando uno repacta una deuda, va directamente al acreedor y puedes entrar debiendo 5 millones y sales debiendo 10 millones. Cuando refinancias una deuda, es decir, pides un nuevo crédito para pagar este crédito, debías 5 millones, a lo mejor terminas pagando 8. La gracia de la renegociación administrativa es que debiendo 5 puedes terminar pagando los mismos 5, pero en distintas condiciones. ¿Qué requisitos te pide la ley? Vamos aquí a hablar de los requisitos. Te pide tener 2 o más deudas. Que independiente que tú tienes una única deuda con un acreedor, no me cabe duda que puedes tener otra deuda dando vuelta de algún otro tipo. No necesariamente ser deuda bancaria. Puede ser, por ejemplo, una deuda de gastos comunes, una deuda de arriendo, etc. Te pide que esta deuda tenga 90 días de mora.
¿ya? Es decir, que hayan pasado 3 meses que no hayas podido pagar esta deuda. Te pide también que sume más de 80 UFs. 80 UFs hoy día son prácticamente, con el valor de un UF son un poquito más de 3 billones de pesos, son casi 3 millones de pesos. Y te pide, en último requisito, que no haya sido demandado. No haya sido demandado. Que en tu caso tampoco sea, ¿no es cierto? Con estos requisitos, tú lo que puedes lograr a través de este procedimiento administrativo es lograr un nuevo plazo para pagar, extensión del plazo, condonación de intereses, condonación de multas e inclusive el perdón de alguna parte de la deuda. Es un procedimiento expedito, dura entre 4 a 6 meses, que puede tener también un periodo de gracia en que tú vas a estar pagando la primera cuota. Es decir, puedes ajustar el crédito a tu nueva realidad. Te cuento que en nuestra experiencia con algunas personas endeudadas que hemos asesorado este tipo de procedimiento, hemos logrado que deudas de 48 meses terminen pagándose en 120 meses. Es decir, una deuda de 4 años se extiende a 10 años, sin necesariamente aumentar el monto del capital. En consecuencia, la carga financiera, clientes que tenían 60, 70% de carga financiera, hoy día tienen un 20 y un 25%. Y pueden, en el fondo, enfrentar su deuda, pagar, pero vivir. Porque lo que a ti te sucede, lo que sucede a millones de chilenos en nuestro país, es que finalmente, por tratar de pagar, dejan de vivir. Tú tienes hijos, ¿no es cierto? Entonces llega a fin de mes, no hay posibilidad de salir a comerse un completo, no hay posibilidad de dar una vuelta al cine, no hay posibilidad de comprar un regalo para Navidad, porque estamos asfixiados pagando. El procedimiento de renegociación administrativa te permite básicamente poder respirar, soltarte un poquito del botón de la camisa y en el fondo poder pagar de acuerdo a tus necesidades. En consecuencia, lo que quiero que nos quede claro hoy día es que tenemos 2 procedimientos, un procedimiento de liquidación voluntaria o quiebra, que es para casos extremos, como lo que le pasó en el fondo a Steffi, que no tenía cómo pagar, que estaba con ingresos disminuidos, que estaba con un problema de salud, y también tenemos un procedimiento de renegociación administrativa que permite a aquellas personas que pueden pagar, pero necesitan nuevas condiciones y un poquito de alivio, poder someterse a este procedimiento. ¿Tienen alguna duda? No, todo claro. Raúl, Yo sí. cuénteme. En la renegociación administrativa, ¿qué pasa con el DICOM? Se elimina el DICOM. La deuda se entiende nueva para todos los efectos legales y en consecuencia te eliminan de los registros. O sea, esta es una tremenda alternativa para tu caso, porque te permite pagar de acuerdo a tus nuevas necesidades. Aquí tú juntas a tus acreedores y le cuentas tu historia. Lo mismo que me contaste a mí, se lo vamos a contar en un ring, donde vamos a estar todos sin pelear, sin pegarnos, o con un árbitro al medio. En consecuencia le vamos a contar toda mi historia. Mira, ¿sabes qué? Raúl quedó sin trabajo. Raúl se separó. Raúl tiene 3 hijos. Los 3 hijos de Raúl implican el pago de una pensión de alimentos de X cantidad de plata. Los ingresos de Raúl son esta cantidad de plata. Su costo de vida es esta cantidad de plata. En consecuencia tenemos para pagar 120.000 pesos mensuales. Claramente con esta deuda de 12 millones de pesos, 120.000 pesos mensuales implica que me tienes que dar 100 cuotas para poder pagar. En este contexto también la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento actúa como un árbitro, como un amigable componedor. Entonces trata de equilibrar las cosas para que a ti también el banco no te vaya a salir con un interés muy alto en el fondo por renegociar esta deuda. Créeme que en el 93% de los casos en que el deudor se presenta un procedimiento de renegociación administrativa, tiene resultados favorables para sus intereses. En consecuencia, no me cabe duda que es el procedimiento que a ti, en lo personal, te va a solucionar el problema porque te va a dar una mayor libertad financiera mensual, te va a permitir salir de DICOM y poder cumplir ese sueño legítimo que tienes, por cierto, de volver a emprender. Bueno, espero que haya quedado claro que los problemas de deuda tienen solución, que los problemas de deuda no necesariamente hablan de una persona irresponsable y que se endeuda en el fondo de una mala manera, y por sobre todo que la ley contempla soluciones bastante amigables y bastante expeditas. No me queda más que agradecerle a ambos que hayan tenido la valentía de contar su historia. En estos 25 años defendiendo deudores me he dado cuenta que el endeudamiento es algo que provoca vergüenza, que provoca un poquito de pudor. Así que les agradezco profundamente porque en el fondo su historia refleja a millones de personas. No me cabe duda que hay cientos de miles de jóvenes, Steffi, que también están luchando con el CAE, que muchos de ellos no terminaron la universidad, en consecuencia están con deudas que se programaron y se estructuraron para gente profesional y ellos hoy día tienen trabajos precarios. Y en tu caso, Raúl, no me cabe duda que representas a muchos padres que han pasado por procesos de separación y que lamentablemente tienen que decidir, y que obviamente uno va a tomar un camino como padre, ¿no es cierto?, que es alimentar a sus hijos o pagarle un banco. Les agradezco la honestidad, les agradezco sus historias y nada, dejarlos invitados a que sigan luchando contra las deudas, que puedan entender de que hay un futuro y de que hay soluciones. No sé si tienen algunas
palabras para el cierre de este primer capítulo, Steffi y Raúl? O sea, solamente invitar quizás a las personas o jóvenes en este caso que estén endeudados como a buscar soluciones, pues, como lo hice yo. Buscar el asesoramiento y comentarles que hay una solución. No todo está perdido. Así que sobre todo, como mencionabas tú, la deuda del CAE, yo creo que es algo que a muchos de nosotros nos afecta. Así que solamente eso. Raúl. Sí, en mi caso costó en principio ver el vaso medio lleno, pero creo que efectivamente, como dice Steffi, hay una solución con una buena asesoría, con un buen representante. Creo que se puede solucionar y en el fondo volver a tener una vida normal y estable, a pesar de tener la deuda, pero sí más tranquila y poder ordenarla de alguna manera. Así que recomiendo que se asesoren, que para todo hay una solución, menos para la muerte. Eso es fundamental. Todo tiene solución en la vida menos la muerte. Exacto. Bueno, espero que este primer capítulo haya sido de utilidad, que hayan podido aprender, que se hayan sentido identificados y dejarlos invitados también a que nos sigan. Este es el primer capítulo, esperamos, de muchos, en los cuales podemos contar historias de verdad, historias del Chile real, historias del pequeño comerciante. También invitarte a que si estás pasando por esto y tienes una historia que contar, eres un pequeño comerciante, una mujer que probablemente tuvo que enfrentarse también a sacar un hijo adelante sola, un estudiante universitario que no ha encontrado pega y que está endeudado, cuéntanos tu historia. Van a quedar aquí en los comentarios, nos vas a poder en el fondo dejar tus datos, conocer tu historia y poder en el fondo reflejar tu problemática para muchos otros que están pasando por lo mismo. Y como lo dije al principio, y lo digo también al final, los dejo invitados para el próximo capítulo y el que esté libre de deudas, que tire la primera piedra. Manos a la deuda, un podcast de defensadeudores.cl que te muestra soluciones reales para recuperar el control de tus finanzas y tu tranquilidad.